soy Isaac Chávez, soy anestesiólogo de humanos y me interesó mucho platicar contigo que eres anestesiólogo veterinario, eres Edgardo Hernández Díaz, es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad de Guadalajara y actualmente trabajas encargado del área de anestesia y analgesia en el hospital VetPets, Así ¿correcto? es, así mero, Doc. Estás en Guadalajara, ese es este Sí, hospital. aquí en Guadalajara es donde yo trabajo. Perfecto. Pues hay muchas preguntas. Yo creo que tenemos cosas similares en anestesia de humanos y en anestesia de veterinarios. Eh, Quiero irte haciendo algunas dudas que han salido, sobre todo por un caso reciente que hubo aquí en mi ciudad, en Hermosillo, de una perrita de nombre Chanel que falleció y como que destapó un poquito qué pasa con la anestesia en veterinaria o qué pasa en general con las veterinarias y a lo mejor no vamos a, yo creo que hay que llegar a un punto medio en esta situación, ¿no? Algunos se han polarizado de decir deberían de ser tratados con todas las mismas medidas de seguridad que los humanos, cosa que nos encantaría, pero también ya en la práctica por presupuesto, por otras cosas, es imposible. No se harían, Sí. cerrarían todas las clínicas probablemente si les exigieran lo mismo que a los humanos, Ujú. ¿no? Algo así estamos. Fíjate Y que es algo sí, adelante. polémico porque creo que hay de todo, ¿no? Hay desde el propietario que está dispuesto a pagar y a darlo todo por su mascota, hasta el que dice, bueno, pues no tengo dinero para pagar los servicios que necesita. En lugar de pagar la hospitalización, mejor con eso me compro otro nuevo. Tan de polo a polo tenemos, ¿no? Sí. Y en el punto intermedio yo creo que estamos la mayoría, ¿no? Que nos gustaría, si tenemos mascota, invertir en su salud, en su bienestar, pero no quedarnos sin carro o sin pagar nuestra renta o algo, porque para dar un poquito de contexto, es difícil cuando hablamos de cifras, de Sí. costos en medicina, igual de humanos y de veterinaria, pero por ejemplo, les voy a empezar dando algo de contexto en medicina de humanos muy a grandes rasgos. Una cirugía promedio, vamos a hablar de una cirugía relativamente frecuente, una cesárea. Ujú. Más o menos en general, si va a privado, la paciente gastará unos 50,000 pesos. Y les digo muy en promedio, unos van a decir, a mí me costó 120,000, 150,000 y acá, o a mí me costó 30,000 porque Ujú. era acá, no sé, pero así como que muy en promedio, 50,000 pesos, una cirugía relativamente convencional, cuando no hay complicaciones, cuando todo fluye bien. ¿Me podrías dar un rango más o menos equivalente para un procedimiento relativamente frecuente? No sé Yo si creo que una... el más frecuente y con el cual tenemos los puntos de comparación así de polo a polo, yo creo que es la cirugía de esterilización. Ujú, Hay clínicas veterinarias que yo creo que a lo largo y ancho de la República Mexicana que pueden ir de precios desde los 500 pesos hasta hacerlo en un hospital que está consolidado, que paga impuestos, que es todo derecho y que en realidad pues es un hospital con servicio veterinario que puede ir desde los 500 pesos fuera en una clínica normal hasta 10,000, 15,000 pesos en un hospital veterinario ya que tiene antecedentes de ser un centro quirúrgico, ¿no? Y de esto pues va a depender, por ejemplo, ahora las nuevas tendencias que van desde hacerlo en una cirugía abierta a hacerlo totalmente laparoscópico, ¿no? Y estas son las variaciones, pero tan grande es nuestra brecha, ¿no? De 500 pesos a sí. 10,000 pesos en un hospital. Y cuéntame un poco, el extremo superior, ¿qué te incluye? ¿Un cirujano, un anestesiólogo o Ujú. veterinario? ¿Qué tanto te incluye, por ejemplo? Eh, por más o menos, por ejemplo, en ese precio, yo creo que un hospital ya instalado puede cobrar de entre 5,000 pesos a 10,000 pesos, que ya es como un margen en el que casi muchos hospitales trabajan. Yo creo que casi la mayoría que ofrecen el servicio de esterilización, bajo esos costos pueden ofrecerte el servicio del cirujano, el anestesista o el anestesiólogo, el uso del quirófano, los materiales de curación, que es todo totalmente desechable. Hay hospitales Ujú. que tienden a tener batas de tela y ellos lavan y todo y esterilizan, pero el hecho de que sea todo desechable, pues es más sencillo para muchos hospitales. Estudios de laboratorio, que esto, por ejemplo, en perros y gatos es un común denominador, yo creo que en los hospitales formales, en todos los procedimientos pedimos y solicitamos biometría y una química sanguínea al menos de 17 analitos. Muy diferente, por ejemplo, que a lo que a mí me ha tocado ver en humana, que a veces
un procedimiento menor te hacen una química de 3 elementos o de 5 elementos. Nosotros, por default, al menos en los hospitales, que podría yo decirte algunos en Guadalajara, pueden pedir desde una química de 17 analitos o de 10 analitos para un procedimiento electivo. Que sería lo que nos gustaría hacer en humanos también, ¿no? Sí, Tener eso básico. Y entonces vamos al otro extremo, o sea, por 500 pesos, ¿qué podemos esperar también? O sea, ahí es un solo veterinario el que se encarga de dar la anestesia y operar, sí, sí, ¿correcto? posiblemente va a ser un solo veterinario. eh, el uso de la anestesia que le van a dar o con lo que van a anestesiar al paciente posiblemente va a ser una sola inyección, que va a ser ni siquiera ponerle un catéter al paciente. Muchas veces es de ubica la vena directamente, inyecta el anestésico ahí, cae el paciente y en eso haces el procedimiento en 5 10 minutos, 15 minutos a lo mucho terminas y ya, porque no tienes una vía para seguirlo medicando y eso hace que en realidad el tiempo quirúrgico sea muy rápido. Eso es más o menos como se trabaja en las esterilizaciones de bajo costo. Y ahí también sería para ahorrar el costo del catéter, el costo de la línea intravenosa, el costo de la solución, que aunque parezca poco, pues cada cosa es unos 100 Sí, pesos, 200 pesos y ya y se va va sumando, duplicando, sí, triplicando. totalmente. Yo creo que es más que nada, muchas veces es como un efecto gancho. Hay hospitales que a lo mejor para comenzar a atraer público comienzan a ofrecer servicios baratos, pero también existe el hospital que simplemente porque él dice que es negocio cobrar 500 pesos, ya con eso ya salen sus gastos. Y hay gente que dice, bueno, si hago dos de esas al día, hago 1000 pesos diarios y no se fijan en el insumo que están gastando. Simplemente ven que están haciendo 1000 pesos diarios y al final de cuentas, si eres una sola persona y al mes te ganaste 30,000 pesos de operar 2 pacientes diarios, mucha gente con eso vive. Ujú. Sin tomar en cuenta, como dices, que el propio lugar donde lo estás haciendo, estás rentando o Sí, acondicionaste ese lugar, compraste mínimo una mesa quirúrgica, algo de eso básico, ¿no? Y que se tiene que ujú, renovar cada cierto tiempo. sí, Y, y ahí es el extremo que también digo, como todos merecemos el mejor trato o el mejor posible, pero también hay que ser realistas, ¿no? Si estás dando 500 pesos para que esterilicen a tu mascota, no puedes esperar que se reparta entre un anestesiólogo veterinario, un cirujano veterinario, una instrumentista veterinaria, sí, y todo el medicamento, como dices, medicamento y la venoclisis y esto, y el oxígeno y una máquina y todo nuevo y todo desechable, pues les tocaría de 8 pesos a cada quien, ¿no? sí, Al final, totalmente. o menos Sí. 8 pesos, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es la opinión? Ahorita, me parece, obviamente, el gremio de veterinarios, pues tiene que defender la parte que yo también creo que estoy en esa postura. No pueden cerrar todos los lugares que no tengan como tú, donde trabajas, que no tengan monitores de la actividad eléctrica cerebral, que no tengan baumanómetros y oxímetros que sean aptos para todas las especies, porque aparte son mucho más caros para que puedan censar a los animales de todo tipo. Sí, Entonces, hay que proceder, ¿cómo está el posicionamiento del gremio en general de veterinarios? Mira, yo creo que, así como lo decíamos en los mensajes estos días, creo que hay de todo. Creo que desde el hospital pequeño, la clínica veterinaria pequeña que comienza, muchas veces ya te da miedo comenzar sin nada. Entonces, creo que actualmente muchas clínicas u hospitales pequeñitos ya no ofrecen un servicio de cirugía sin tener lo mínimo indispensable. Antes, por ejemplo, creíamos, en general los veterinarios, que la anestesia inhalatoria era muchísimo más segura. Entonces hubo un Mm. tiempo en el que la moda de la anestesia inhalatoria fue el boom y todo el mundo decía, es que yo quiero que me operen a mi perrito donde haya anestesia inhalatoria. Y obviamente, pues a lo mejor el veterinario decía, bueno, es que para tener una máquina de anestesia inhalatoria te tengo que invertir 20, 30, 50, 100,000 pesos. Y a veces uno decía, bueno, pues ¿cuándo voy a recuperar eso? Pero creo que en general actualmente las veterinarias que pueden llegar a abrir en estos momentos vienen de una generación que a lo mejor viene sí del COVID, pero ya es gente que viene un poco más preparada con cuestiones técnicas mucho más ambiciosas, porque ya ves Instagram y ya ves que tienen este monitor o tienen esta máquina. Entonces creo que ya no es tan sencillo que la gente se aviente a abrir un hospital y ofrecer un servicio en el que tú llegues a considerar que no tienen lo necesario para prestar el servicio. Creo que actualmente muchos veterinarios ya están en la idea de comenzar a comprar equipo, a actualizarse, a tratar de hacer las cosas mejor.
Y esto va encaminado muchas veces porque el sector veterinario durante mucho tiempo no se prestó a mirar hacia la especialización. Entonces, tiene 10 años, yo creo que es una demanda más creciente de especialistas y esto ha hecho que pues, la gente se diversifique y que más gente quiere especializarse. Pero en general creo que los pequeños hospitales o las pequeñas veterinarias pueden llegar a trabajar con lo mínimo indispensable, pero créanme que casi todo mundo tiene quien cuida al paciente, quien lo ausculte, quien revise todo. Ahora, esto es algo que hemos hecho durante algunos años de educación continua, no solo en México, también en Latinoamérica. Yo creo que más gente fuera de México que no seamos nosotros. El hecho de ponerle tubo endotraqueal a los pacientes, siempre ponerles un venoclisis, un catéter, cuidar absolutamente todo para minimizar el riesgo de que esto pase. Obviamente, tú y yo sabemos que los riesgos anestésicos existen y así tengamos al paciente más vigilado, muchas cosas pueden salirse de control. Entonces, creo que conforme pase el tiempo, más gente se pone a pensar en cómo mejorar y en realidad sí ponen cartas en el asunto para tratar de mejorar la práctica clínica. Y qué bueno que tocas esos temas de la anestesia inhalada. Yo también me escuché de varios, he recibido comentarios de amigos y que sí, de amigos no médicos, sobre todo, pues que me decían, ay, yo pensé que la anestesia inhalada era más sencillo, era menos riesgosa. Ujú. O sea, es una anestesia general al final. Sí, Estás impactando en todo, ¿no? En la respiración, en el corazón, en la presión arterial, en todo el sistema del perro. no es No es cien por solo ciento abrirle al seguro, ¿no? vaporizador, como mucha Ajá. gente cree, no es solo abrirle al vaporizador, pero creo que hubo un boom de eso, exactamente porque yo creo que durante muchos años de verdad la gente llegaba a la veterinaria y te decía, ¿tienes máquina de anestesia inhalatoria? No, ok, entonces aquí no lo hago. Y luego la gente empezaba a llegar y decía, oye, ¿tienes máquina de anestesia inhalatoria? Sí, señor, aquí tenemos. Ok, entonces aquí hacemos todo. Y esa misma gente te empezaba a recomendar. Algo que hacemos actualmente, y esto es para tratar de darle importancia al veterinario que hace anestesia es, pues ya no busquen a el hospital que tiene anestesia inhalatoria. En realidad deberíamos de buscar el hospital que tenga un veterinario capacitado en dar anestesia para los pacientes. Porque en realidad, por ejemplo, tú y yo sabemos que la anestesia inhalatoria no es la más segura y que actualmente, por ejemplo, las tendencias en hacer total intravenosa van guiándonos a mejores recuperaciones, tiempos de recuperación quirúrgico más rápidos, y que eso, por ejemplo, el veterinario también lo traspola y ya sabemos que la total intravenosa no es mala, pero tampoco es buena, y el halogenado tampoco es lo mejor, pero tampoco es malo, ni bueno. Entonces, creo que tenemos que girar esa manera de pensar de los propietarios y decir, ya no busquen el hospital que tiene anestesia inhalatoria, más bien busquen el hospital que tenga alguien, un veterinario capacitado en brindar anestesia. Sí. Exacto, porque no son recetas de cocina, ¿no? No es como, Sí, ¿qué totalmente. haces para una esterilización? Ah, le pongo tanta cantidad de tal medicamento. No, Sí. es, ves al paciente, porque no, vemos al paciente que quiere esterilizarse, ¿no? O que su dueño quiere esterilizarlo. No, no vemos un procedimiento, vemos al paciente que se le va a hacer algún procedimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué le recomendarías al dueño? Al dueño que no sabe ni de medicina, a lo mejor, ni de veterinaria, ¿no? Un dueño Ujú. que no tiene ningún trabajo relacionado, pero le preocupa el bienestar de su mascota. ¿Qué preguntarías? Así como preguntas básicas. Si tienen un veterinario anestesiólogo o qué equipo buscarías que te Ajá. mostraran al menos, como decir, si Mira, tienen oxígeno, si ujú. tienen esto. Creo que este es un tema que, para no salirnos mucho del contexto, creo que, por ejemplo, el propietario o el dueño de las mascotas siempre tiene una veterinaria de cabecera. Esa veterinaria de cabecera creo que va a ser al primer veterinario que va a acudir si algo sale mal con alguien más. Entonces, lo que nosotros generalmente recomendamos es, si tú tienes un veterinario de cabecera al cual le confías la vida de tu paciente desde que lo desparasitaron, desde que lo vacunaron, lo llevas cuando se enferma con él, en realidad no deberías de moverte de ese veterinario. Obviamente, como yo te decía, pues hay hospitales de primer nivel, de especialidad, en el que se hace solo cirugía. ¿Qué es lo más común? Si tú tienes, por ejemplo, una mascota y tienes tu veterinaria de confianza, si le vas a limpiar los dientes, obviamente vas a ir con el veterinario que confías. Si ese veterinario te remitiera a otro hospital más grande, entonces mucha gente ahí es donde desconfía porque no sabe
la calidad del servicio, no sabes los costos que ese hospital maneja, no sabes cómo trabaja ese hospital. Entonces, yo creo que lo principal es que si tienes un veterinario de confianza y tú estás con él desde que tu mascota está pequeña, te quedes ahí. Si por algo ese veterinario te dice, oye, ¿sabes qué? Es que tú tienes un bulldog y los bulldog yo no los anestesio porque a lo mejor no tengo máquina de anestesia, no tengo las mejores instalaciones para atenderlo porque son pacientes que generalmente tienen vía aérea difícil o es indispensable ponerle un tubo endotraqueal. Entonces, si tu veterinario de confianza te dice, oye, creo que no puedo hacerlo aquí, entonces la recomendación es acudir a un hospital que generalmente el veterinario recomienda y entonces ya con más confianza, si tu veterinario te lo recomienda, tú ya vas a ese lugar con muchísima más tranquilidad porque sabes que es un lugar que tu veterinario te recomendó. Obviamente hay procedimientos muy rápidos como por ejemplo una esterilización, una orquiectomía, que es una castración de un macho, es un procedimiento que se hace en 10 minutos. Entonces, si tu veterinario tiene las medidas adecuadas para realizar ese procedimiento en su consultorio o en su clínica o en su hospital, no te muevas de ahí. Pero si tu mascota, por ejemplo, tienes un bulldog que ya sabes que puede tener problemas de la vía aérea, son pacientes que son un poco más particulares a la hora de la anestesia y tu veterinario dice, yo no lo anestesio, entonces ahí sí tiene importancia buscar un lugar a donde ir. Pero si tienes un veterinario en el cual confías, la recomendación de casi todos es quédate ahí porque él es el que te va a resolver mejor los problemas. Bien. Oye, Si, ¿crees que si hay, eres, por sí, perdón. ejemplo, de ese tipo de propietarios que es muy aprensivo y que en realidad está dispuesto a todo, pues mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que lo operes, pero recomiéndame un lugar. Y entonces el mismo veterinario te recomienda. Muchas veces esa es la mejor señal de que al lugar al que vas a acudir es un buen lugar. Si tu veterinario te recomienda ir a otro sitio, entonces confía en él. No tienes por qué decir, creo que voy a dudar de ti. Porque si ya tienes ese seguimiento desde que tu paciente o desde que tu cachorrito necesitaba la primera vacuna, pues en realidad no confías en nadie más que en él. Excelente. Sí, pero al final todos los veterinarios de una ciudad saben qué hospitales sí están bien en Sí, esa ciudad, ¿no? totalmente. Digamos. Creo que el hecho de que las veterinarias, muchas, no sean 24 horas, hace que los pocos hospitales que son 24 horas de cada ciudad estén bien localizados y la gente ya sabe quiénes son. Entonces, el veterinario normalmente te pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo opero, pero si necesitas algo en la noche, no me llames, vas para allá. Entonces, eso es algo que se hace muy comúnmente en la práctica diaria. Y casi en todas las ciudades grandes de México ya hay este grado de especialización, ¿no? O sea, por ejemplo, en las capitales al menos, si le buscamos un poquito, si encontramos o Sí. cómo estamos, ¿sí? No, la verdad es que ya hay una diversificación de la especialidad en veterinaria. Entonces, si tú preguntas, por ejemplo, en Hermosillo, claro que hay un hospital que tiene contratados especialistas, que es muchas veces lo que no vemos. Por desgracia, por ejemplo, viéndolo desde mi punto de vista en México no existe la especialidad de anestesia como tal. Casi todos los médicos veterinarios que egresan de aquí de una especialidad es una especialidad en medicina y cirugía. Entonces es como una especialidad que hasta cierto punto es general. Tú ves de todas las especialidades en esa especialidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de la especialidad? Entonces ya escoges la rama a la cual te quieres enfocar y ya sobre eso estudias. Entonces, muchas veces también eso no es una constante. Si tú tienes un especialista, pues tienes un especialista que durante la carrera estudió todavía las diversas ramas de la medicina, pero de manera general, y hasta el final él se decide cuál le gusta y en cuál va a estudiar. Entonces, esto es lo curioso, porque si tú tienes un especialista, no quiere decir que es un especialista en tejidos blandos o en cirugía o en anestesia o en endocrino, porque en realidad eso viene después de la especialización. Y la misma práctica va siendo, de cierta forma, no es una forma académica formal, pero va siendo que te vuelvas especialista, ¿no? Si tratas de enfocarte más, nosotros Ujú. le llamamos que tenemos énfasis, porque, por ejemplo, mucha gente dice, es que no hay especialidades, pero, por ejemplo, puedes decir, yo soy especialista, yo no soy especialista, yo no estudié la especialidad, puedes decir, yo soy médico veterinario con énfasis a anestesia. Ya ahora Muy bien. terminé el máster y todo, pero en realidad tú puedes decir, soy especialista enfocado a neurología. Y entonces así es como más o menos la especialización en México es como la llevamos. Muy bien. Oye, en medicina de humanos hay una frase que vemos en pediatría que
a veces con el respeto tanto a los niños como a los animalitos, decimos que los niños son tan difíciles como los animalitos, en el sentido que es difícil explorarlos porque no se dejan, no se quedan quietos, es difícil sacarles información. El interrogatorio en medicina Es nulo. es de lo Sí. más importante, que es de lo que más nos aporta información, a veces más que estarles sacando sangre o hacerles estudios de imagen. Pero en niños, pues no tienes mucho interrogatorio y le preguntas a los papás más o menos, pero que te digan directamente dónde le duele, qué le duele, desde hace cuánto, a dónde se va ese Ujú. dolor o algún otro dato, toda esa información que es bien importante no nos la da. ¿En veterinaria tienen esa frase que los animales son como niños o no tienen esa frase? No, la verdad es que no la usamos de manera frecuente. De hecho, de ahí viene mucho la parte de que hagamos muchos estudios de sangre, porque en realidad el paciente no nos va a decir nada y los estudios de sangre son pues la principal herramienta que vamos a tener para poder saber qué es lo que tienen los pacientes. A pesar de que todavía hay gente que dice, es que pues no te voy a pagar los estudios, mejor revísalo y dale algo y me lo llevo a la casa. Creo que hay de todo, ¿no? Hay desde el que te va a dejar hacer todo para poder saber qué tiene su paciente hasta el que te dice, dale una pastilla y así me lo llevo. Oye, ¿nos podrías comentar algunas generalidades de los riesgos? ¿Cuál es el de los riesgos más frecuentes en una anestesia en veterinaria? Eh, Fíjate que los más comunes pudieran ser, es que yo creo que riesgos son raros porque, por ejemplo, si yo te volteara la pregunta, ¿cuáles son los riesgos que tú le dirías a un humano sobre la anestesia? Nosotros no tenemos muchas reacciones adversas. Nosotros no le preguntamos, oye, ¿es alérgico a la penicilina o al propofol? Y es como un voladito. Tú le ruegas a Jesucristo que el perro no haga una alergia a los medicamentos. En humana, yo creo que es más fácil anticiparte a eso, pero en veterinaria creo que es un poco más difícil. Eh, por ejemplo, sí, en el caso humano sería eso, ¿no? Alergias, hipoxia o problemas para la ventilación, a lo mejor coincidimos, ¿no? Que tengas dificultad a lo mejor para poner el tubo endotraqueal o un paro cardíaco, a lo mejor hipotensión o una hipovolemia, a lo mejor un sangrado importante durante la Sí. cirugía. Es más o menos similar en veterinaria. Sí, más o menos similar. Que es curioso que, por ejemplo, nosotros, bueno, a mí en particular me gusta trabajar siempre con los pacientes premedicados, ya con sedación. Entonces, pues tratas de minimizar esos riesgos, porque, por ejemplo, algo que nos enseñaban mucho en la escuela es que si tú trabajas con un paciente estresado, pues vas a tener una liberación de catecolaminas mucho más alta y lo vas a dejar un poco más susceptible a un paro cardíaco repentino. Pero, por ejemplo, eso yo creo que es algo ya muy raro. Creo, y mi manera de ver la mortalidad en el quirófano es que en realidad, por fortuna o por desgracia, como lo queramos ver, en el quirófano solamente se mueren los pacientes que se tenían que morir. Creo que actualmente es muy raro que un paciente que va a una cirugía electiva tenga un accidente anestésico y que tú digas, ¿qué le digo al dueño? Obviamente hay procedimientos que pueden tener factores gatilleros a detonar un paro cardíaco, como lo es la cirugía ocular, que puede terminar con un estímulo oculocardíaco y que tú dices, este paciente estaba bien y de repente entró en paro. Otro, otro tipo de pacientes así es, por ejemplo, el paciente de endoscopía, que es un paciente que, por ejemplo, en humana me ha tocado escuchar comentarios que muchas veces el paciente de endoscopía gástrica no se intuba y no se hace bajo anestesia general, se hace en sedación. En veterinaria, pues sí o sí los tenemos que intubar porque es un paciente que va a depender muchas veces para que el cirujano endoscopista esté trabajando cómodamente de que el paciente no se vaya a despertar y no vaya a morder el tubo. Entonces, sí o sí los metemos a anestesia general y es lo mismo, una estimulación vagal por el endoscopio, por insuflar mucho el abdomen, por respuesta de estar metiendo y sacando el endoscopio en la laringe, todo eso nos puede detonar un paro cardíaco, pero son yo creo que cuestiones muy aisladas. En la cirugía, pudiéramos llamarla de todos los días, es raro que un paciente fallezca. ¿Cuál es el monitoreo básico que usan en cuanto a oxímetro, baumanómetro, electros o no a todos les ponen, por ejemplo, Mira, fíjate, electrocardiograma? fíjate que depende también del hospital, porque por ejemplo, si nos fuéramos a la manera en la que el veterinario ve la monitorización, yo creo que la monitorización básica es sin tecnología, es totalmente manual, es revisar la frecuencia respiratoria, un estetoscopio que pudiera ser ya sea transtorácico o esofágico, eh, revisión del plano de Guedel, reflejo palpebral, cuestiones básicas. Esa sería nuestra monitorización básica. Yo creo que
tratar de incluir tecnología como pudiera ser un electrocardiograma, pulsoximetría, capnografía. Nosotros ya lo empezamos a ver como monitorización intermedia. Entonces, yo creo que va a depender del hospital porque, por ejemplo, nosotros en el hospital yo trato de hacer todos los procedimientos que son bajo anestesia o sedación en el quirófano. Entonces, a menos de que Entonces, sea una ajá. sedación, la hacemos sin nada de monitorización. Por ejemplo, una sedación para revisarle la rodilla a un paciente, esa es una sedación moderada que va con monitorización básica, que es solamente visual, y con el con el estetoscopio. Si hacemos cualquier cosa que amerite un tubo endotraqueal, entonces yo creo que posiblemente todos los veterinarios que pueden estar viendo esto concuerdan conmigo que un tubo endotraqueal te va en automático a llevar a la máquina de anestesia y a conectar ese paciente a los monitores. Y hay veterinarias que llegan a hacer estos procedimientos de anestesia general con tubo endotraqueal sin oxímetro, por ejemplo, que eso me imagino que no se debería hacer, pero Uh sí hay -huh. lugares donde se hace eso. Yo creo que sí debe de haber, como todo, pero creo que al menos esto nos quedó bueno de la pandemia porque yo creo que en la pandemia todo el mundo compramos pulsoxímetros y tú le puedes poner el pulsoxímetro del dedo a los pacientes y marca. Entonces creo que ya no hay muchos pretextos como para decir no tengo un pulsoxímetro. Ahora, los pulsoxímetros hace 5 o 10 años eran caros. Ahora hay pulsoxímetros en eBay que valen 1,000 pesos y que en realidad todo el veterinario tiene. A mí me ha tocado porque hay veterinarios que curiosamente hacen un procedimiento de anestesia general y ponen 3 pinzas diferentes de pulsoxímetro porque tienen 3 pulsoxímetros diferentes para estar comparando con cuál es con el que está mejor. Pero en realidad creo, y yo creo que la medicina veterinaria actual no me deja mentir, que ya muchos veterinarios no hacen las cosas a la y se va. Qué bueno. Oye, en el post anestésico, en el post quirúrgico inmediato, ¿no? Termina la cirugía, ¿qué es lo que siguen monitorizando cuando se queda, digamos que todavía está recuperándose de la anestesia? ¿Y qué es lo que también debe de fijarse el dueño en las horas posteriores? El día de la cirugía, ¿en qué debemos de fijarnos? Mira, fíjate que esto depende del tipo de cirugía, porque, por ejemplo, si es una cirugía ambulatoria, yo creo que las técnicas anestésicas actuales en veterinaria nos hacen que el paciente en una hora posquirúrgico esté listo para irse a su casa. Nosotros, por ejemplo, hacemos cirugía laparoscópica y en una hora después de que el paciente ya está totalmente reintegrado, se está moviendo, está de buen ánimo, ya tiene hambre, se puede ir a su casa totalmente. ¿Qué pacientes nos quedamos en un hospital? Los pacientes que pueden ser considerados de cirugía intermedia a mayor, y eso se quedan a pasar la noche. Si todo está bien, se van al día siguiente. Si nosotros tuviéramos una mascota y la llevamos a una veterinaria y la anestesian, yo creo que lo más importante que tenemos que revisar es el estado de conciencia del animal. Que él sea capaz de coordinar sus movimientos, que no lo veamos raro, que no choca con las paredes, que tiene hambre, que es el paciente que era antes de la anestesia. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque casi todos los veterinarios trabajan con los mismos medicamentos. Ya no es algo común que pasaba hace muchos años que utilizaban pentobarbital sódico y ese duraba el paciente dormido 6 horas, todavía en tu casa te lo entregaban dormido. Algo curioso que tengo que destacar es que si tú llevas a tu mascota a una clínica veterinaria, posiblemente esto es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa cuando llevamos al paciente a una campaña de esterilización gratuita masiva? Muchas veces te lo entregan dormido y te dicen se va a despertar en media hora. Entonces, esos son focos de alarma que uno debería decir. Si yo llevo a mi paciente a una veterinaria y no me lo entregan despierto, entonces yo puedo pedir que se quede a que lo sigan observando y voy por él más tarde. Tampoco creo que debería de existir esa prisa de decir, me urge llevármelo, porque pues en realidad, si lo acaban de operar, yo sé que puede estar borrachito, yo sé que se puede sentir mareado, puede tener náuseas y no las puede expresar, porque no nos va a decir, creo que tengo náuseas. Pero creo que estar en el hospital todavía, si los operan en la mañana, el resto de la tarde es lo mejor. Tú deberías de llevarte a tu casa a un paciente totalmente despierto. Eh, y los cuidados preoperatorios en el tiempo de ayuno, ¿cómo funciona en perros y gatos? Por ejemplo, no Mm, sé si igual cambia mucho según la especie. eh, Acá más que nada cambia por las razas, porque tenemos razas que son predispuestas a tiempos de vaciado gástrico más largos. Entonces, el promedio en un paciente que es joven, sano y que tiene una condición física buena es de 6 horas sin alimentos sólidos y 2 horas sin líquidos. Si tenemos un paciente como los bulldogs o en general las razas braquicefálicas, que son todos los chatos, ese tipo de pacientes sí tratamos de darle 10 o 12 horas de ayuno, que es decir,
señora, dele de cenar al paciente y en la mañana, antes de venirse para la clínica, que ya no desayuna. Esa es la indicación más frecuente. Si, por ejemplo, tu paciente lo van a operar a las 12 del día, entonces todavía puede desayunar a las 6 de la mañana, si es una raza no braquicefálica. Pero si es un perro chato, lo que nosotros normalmente recomendamos es que cene su dosis normal, tampoco le den doble, que cene y en la mañana solamente que no desayune. Una pregunta dirigida para a lo mejor los que están estudiando veterinaria. ¿Qué, qué variables utilizas para determinar el cálculo de la dosis en las diferentes especies, por ejemplo, ¿no? Lo más común es que utilicemos el peso, sea la especie que sea, nos basamos mucho en el peso vivo. Hay algunas particularidades en pacientes obesos con peso ideal, pero en general casi todo lo calculamos en el peso vivo del paciente. Muy bien. ¿Hay alguna especie que se te complique un poco más la anestesia, ya sea por factores anatómicos de vía aérea, por, no sé, o por un metabolismo muy elevado? Ujú. Mira, a mí en general, siempre que me preguntan esto, la respuesta es siempre la misma. Yo me considero anestesista de mamíferos. Siempre, siempre que me ponen a anestesiar un reptil es un reto personal y me gusta, pero no es una especie que yo disfruto. ¿Por qué? Porque yo soy un aficionado total a la monitorización. Y en los reptiles la monitorización es casi nula, no existe porque no le puedes creer al monitor. Hay quien dice, y lo decimos a manera de broma, porque, por ejemplo, tú puedes anestesiar una tortuga y la tortuga puede estar muerta desde hace 2 horas y el corazón seguir latiendo. Y tú Así. no tú no te das cuenta hasta que la tortuga después de 2 días no despertó porque su metabolismo es tan lento que ni siquiera te puedes percatar de eso. Por ejemplo, en reptiles, por ejemplo, una septicemia, que tú dices a un mamífero nos mata súper rápido, a un reptil lo diagnostican con septicemia y puede durar 2 meses en tratamiento. Entonces son de esos polos muy contrarios. A mí en general los mamíferos me gustan mucho, yo los disfruto, pero la especie que sí digo, híjole, prefiero no hacerla, es los reptiles. A una serpiente, ¿dónde le pones el oxímetro? No, no se le puede poner oxímetro. No se les puede poner porque a veces la apertura de la boca es tan pequeña y los colmillos no te dejan ponerle bien la pinza y entonces a veces solamente estás con el Doppler como los neonatales, como los de con un Doppler de esos, se lo pones en donde está el corazón y con eso lo estás monitorizando. Le pones un catéter que puede ser de un calibre de un 16 o de un 14G, lo adaptas y ese es tu tubo endotraqueal. Y entonces ahí le pones un capnógrafo y entonces ahí lo estás monitorizando, pero es de Que está verdad una vivo. especie que es un reto totalmente anestesiarlo. ¿Y tienes un acceso intravenoso en eso? Sí, A lo mejor unas preguntas son muy tontas las mías, ¿eh? No sé si tienes, no, hombre, ¿dónde le tienes el acceso intravenoso a una serpiente? normalmente en la cola. Muchas veces lo que pasa es que en las serpientes no puedes ver muy bien en dónde están las venas. Entonces son funciones totalmente a ciegas. Entonces tú vas metiendo tu catéter, ves que te pinta y ahí lo dejas. A veces ni siquiera lo desplazas, simplemente vas poniendo el catéter, ves que tiene retorno de sangre y ahí dices, ahí está la vena. Y mientras está sujetada nada más por enzimoterapia, nada más la están encima de ella Normalmente o cómo los está. premedicas con ketamina, con Ah, ok. dexmedetomidina. En realidad los medicamentos que usamos en veterinaria y en humanas son los mismos, solo las dosis cambian. Pero sí es de que tú la premedicas, esperas a que se cede y ahora sí, en cuanto cae, empiezas a trabajar con ella y a veces es un contrarreloj. Porque, por ejemplo, una serpiente, pues tú dices, ah, bueno, una serpiente sí tiene en dónde le pongo el tubo endotraqueal bien. Pero, por ejemplo, una tortuga con un caparazón que en realidad no estás viendo absolutamente nada, ahí toca a veces hacer una disección en el cuello, encontrar la vena yugular y ahí poner el catéter. Pero son de esas cosas que son polos totalmente extremos, que en un mamífero dices, bueno, tengo las venas de las manos, las de las patas, la yugular, y en realidad siempre tienes una vía en donde colocarlo. En reptiles, en realidad es un mundo totalmente diferente. Entonces empiezas con intramuscular en ellos, ¿no? Sí, Son inyección directo a ahí al músculo, a la carne, intramuscular. ¿no? Ajá, sí. Oye, hay no sé si es mito urbano, quiero aprovechar para preguntarte, yo creo que tú lo puedes saber. Hay un mito, creo que es mito, que en humanos, cuando alguien tiene mucha obesidad, lo llevan a una tomografía, a un zoológico. ¿Es Uh -huh. correcto? ¿En México hay tomógrafos en los zoológicos? ¿Existen? Sí existen, pero no son tomógrafos diferentes en realidad, ¿eh? Algunos sí pueden ser un poco más grandes de lo normal, pero por ejemplo,
los tomógrafos veterinarios muchas veces pues no tienen diferencia. A veces el tamaño del tubo sí es un poco diferente, pero tampoco es que tú digas, ay, es un tomógrafo así súper gigantesco para que quepa un elefante parado. No. Por ejemplo, en veterinaria, pues utilizamos tomógrafos que sí pueden tener a lo mejor un túnel un poco más grande, pero tú dices, ok, vamos a hacerle una tomografía a un caballo. Lo único que le puedes tomografiar a un caballo son las patas y la cabeza. No puedes hacerle tórax, no puedes hacerle abdomen. En realidad es algo que está muy limitado. Eh, estudios más frecuentes que sí puedes hacer fácilmente, ultrasonidos, si es algo que pueden hacer más fácil. Ujú. Sí, y yo creo que todas las veterinarias en México actualmente, todas, tienen desde el ultrasonido pequeñito y básico hasta el avanzado. Entonces, el ultrasonido es una herramienta de todos los días, que así como en humana dicen que es el nuevo estetoscopio, en veterinaria es igual. Si tienes duda de algo, le pegas el ultrasonido al paciente. Que es algo que a diferencia de humana es muy curioso, porque en humana tú dices, ok, yo soy, no sé, médico deportivo y yo solamente tengo el ultrasonido con transductor lineal aquí. Si te duele algo más, pues vete al gabinete de imagen. En veterinaria es, ok, aquí es el hospital, entonces aquí tenemos el transductor microconvexo, sectorial, lineal para revisar absolutamente todo en el paciente. No se Muy bien. refiere comúnmente. Oye, ¿has tenido algún accidente con algún paciente que despierta? Porque yo con humanos, de repente si andas esquivando golpes, porque a veces el despertar de una anestesia es como los borrachos, a veces Ujú. se despiertan mala copa, digamos, a veces tienen algunos efectos, cada persona reacciona diferente a este tipo de sustancias. Pero como sean humanos, bueno, no pasa ahí que medio esquives algo, pero Sí. en tu caso, Fíjate que depende de la especie y el temperamento de los pacientes. En perros y gatos es raro, generalmente los despertares son buenos porque tratamos de dejar todavía un poquito de mm, analgésicos al final de la cirugía, que es generalmente con lo que lo premedicamos, para que el paciente despierte tranquilo, en su jaulita, bajo un confort un poquito más planificado. Pero hay especies que, por ejemplo, todas las especies que son presas, por ejemplo, en caballos la recuperación es la etapa más crítica. Entonces, un caballo si se recupera asustado, con mucho dolor, en la misma recuperación se puede fracturar y eso es motivo de eutanasia, porque un caballo mm, generalmente tiene un mal pronóstico en fracturas dependiendo del tipo de fractura. Entonces, creo que es más como depende de la especie. Esto, por ejemplo, un conejito lo anestesias y lo reviertes y es como si le dieras así vueltas y lo pones a andar y brinca por todos lados. Entonces son de esas cosas que tú ya sabes, que sabes, por ejemplo, el conejo lo antagonizas, ok, lo envuelves en una toalla, lo llevas a una jaula que despierte tranquilito, sin estímulos. En gatos igual, si es un gato feral, pues el principal problema es premedicarlo y que caiga anestesiado. Ya una vez anestesiado, pues a veces dices, no lo antagonizo y lo dejo en su jaulita o lo antagonizo y lo llevo rápido para que se despierte allá. Que esto es pues algo que pues depende mucho, te digo, de la especie. En el quirófano, los que más miedo me dan que se levanten son los caballos, porque así como tú dices, ¿no? Estás en la pues cirugía sí. y el paciente se te sale de plano y mueve así la manita o mueve un dedo y dices, ay, se levantó. Pero imagínate que tienes un caballo de 500 kilos totalmente acostado y él se mueve una pata y es hacer esto, entonces te jala todo. Entonces creo que esas son de las cosas que más miedo te dan. Entonces procuras tener al paciente en un plano un poco más profundo de lo que normalmente te gustaría tener hasta que lo vas adecuando a cómo en realidad te está pasando la anestesia. Y ahí, ¿cuál sería tu plan B en caso de que ocurra todo este despertar tan rápido de un animal así grande como un Ima- caballo y está imagínate, ajá, anestesiado? imagínate que, por ¿Qué le ejemplo, pasa? a mí el doctor que me enseñó y que con el que estuve practicando todo lo de caballos, él siempre me decía, Edgar, siempre que anestesies un caballo, debes de traer una jeringa en la bolsa con 1 gramo de ketamina. Sea lo que sea. Tú ves que el caballo se mueve poquito, empieza a respirar más rápido, se te sale de plano, tú ya traes la jeringa con ketamina aquí. No tienes que ir y correr y volverla a cargar y decir, pásenme ketamina como loco. Entonces, en grandes especies, yo por lo regular acostumbro siempre cargar 1 gramo de keta en la bolsa y si el paciente se mueve plano, simplemente lo profundizas un poquito. Bien. Porque creo que este es el Bueno, común denominador del veterinario. Uno siempre quiere tener al paciente con el menor número de anestesia, con el gas más bajito,
con la infusión de propofol lo más bajito. Entonces creo que a veces sacrificamos un poquito el plano anestésico por simplemente el ego de decir estoy gastando muy poquito. O va a despertar más rápido, tal vez. Sí, ajá, tratando de hacer eso. ¿Y cuáles son los avances en cuanto a tecnología, en cuanto a lo mejor a medicamentos más importantes que ha habido en anestesia en veterinaria en los últimos años? Mira, fíjate que yo creo que lo que más ha avanzado, y esto yo creo que la medicina humana también avanzó, fue los bloqueos locorregionales. Durante muchos años, yo creo que las técnicas de anestesia parcial intravenosa, que era la analgesia multimodal, fue lo que rigió todos los procedimientos anestésicos. Algo que cambió de la pandemia para acá ha sido la actualización en bloqueos locorregionales. Nosotros trabajamos mucho haciendo anestesia locorregional. Yo me acuerdo cuando yo compré mi Butterfly, lo compré de recién que salió hace 4 años, y tengo amigos anestesiólogos que me decían, ¿para qué quieres un ultrasonido? Porque, por ejemplo, comenzó el boom de la anestesia locorregional en humana hace poquito, 2 o 3 años quizá, pero en veterinaria esto ya tiene quizás un añito más. Entonces, sí ha sido algo que ha avanzado mucho actualmente en medicina veterinaria. La monitorización, pues va a depender de lo que quieras gastar, ¿no? Creo que el hecho de tener un BIS, un setline, en realidad es como así ponerte fresita y decir tengo estos equipos. Pero, por ejemplo, el BIS está validado para su aplicación en medicina veterinaria. El setline tiene algunos estudios, pero no está del todo claro cómo funciona y cómo lo podemos aplicar en veterinaria. Entonces, lo que normalmente monitorizamos puede ser electrocardiograma, saturación parcial de oxígeno, capnografía, presión arterial no invasiva o invasiva, analizador de gases anestésicos y cosas de ventilación mecánica. Bien, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no están tan familiarizados, el BIS y el Máximo son unos sensores que se ponen, bueno, son la marca de unos sensores que se ponen para ver la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Y como que a grandes rasgos ver qué tan profundo o superficial está la anestesia, ¿no? Sí, Que también otro hablando que de... utilizamos es el, perdón que te Sí, interrumpa, es la monitorización como el ANI. En ah, veterinaria el en ANI el se ojo. llama PTA. No, el del ojo es la, ¿cómo se llama? Mm, Ay, se me fue el nombre. Pero el ANI es igual, en humana lo ponen con sensores, en Mm. veterinaria es con electrocardiograma. Y es Ah, igual. fíjate, ese no lo he Ujú. utilizado ese. Sí, Eh, y eso sobre todo entonces en especies que te podrían hacer un desastre, a lo mejor como esto, de que decías, un caballo, un tigre, no sé, o algo de sí. esto lo utilizas, o en general también en anestesia de perros, digamos, lo usan. En anestesia En todo. de perros es yo creo que lo más común. Por Mm, ejemplo, yo en el hospital donde trabajo, el equipo con el que hacemos anestesia es inversión de nosotros. Entonces, no es como que yo ande moviendo mis monitores para todos lados. Hace un par de años todavía yo anestesiaba en algunos hospitales que me decían, oye, Edgar, ven y anestesia aquí y aquí. Ahora, pues como ya no me puedo mover y en realidad hasta cierto punto estoy muy ocupado, solamente trabajo en el hospital en BedPets. Y entonces ahí yo tengo todo mi equipo y siempre procuramos en todos los pacientes utilizar todo. perfecto. Oye, recomendaciones que le darías a un estudiante de veterinaria actualmente, que a quién le haga caso más, de repente por dónde se vaya a estudiar un poquito más, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué consejos te darías a ti mismo Mira, como creo que estudiante? lo más importante es definir rápido en la carrera a qué te quieres dedicar, porque en realidad estudiando se te va la vida y tú dices, ok, cuando vaya en noveno y me vaya a ir de prácticas, ahí es donde ya veo que me gusta. Pero si tú vas en segundo, en tercer semestre, en realidad tú ya deberías ir viendo qué te gusta, qué te llama la atención, para que ya cuando salgas ya tienes un camino bien claro y ya sobre eso te enfocas solamente, que es lo que muchas veces no hacemos. A veces nos enfocamos tanto en las tareas de la escuela que perdemos de vista a qué nos queremos dedicar. Y eso es algo triste porque, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, aquí en Guadalajara deben de estar saliendo cada semestre alrededor de 150, 200 médicos veterinarios. Y de esos médicos veterinarios, los que trabajan terminan siendo un número muy pequeñito. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta que terminaron la carrera se dieron cuenta que no era lo que esperaban, que no les gustaba, que el trabajo es muy exigente, que las veterinarias pagan poco, pero en realidad es todo un reto que si tú te vas preparando desde que estás estudiando, ya cuando sales y sabes hacia dónde quieres ir, es más fácil todo. ¿Y el resto de veterinarios que se gradúan terminan ejerciendo en otro, algo diferente a la Sí, a veterinaria? Okay. veces ni siquiera ejerciendo. Ya dicen, bueno, yo voy a dejar esto,
y me voy a dedicar a otra cosa o en el negocio familiar o me voy a poner a estudiar otra carrera. En realidad, el número de veterinarios que no ejercen es muy grande. Más que Ajá. nada por el estrés que involucra el trabajar en la clínica. Yo creo que, por ejemplo, si de esos 200, yo creo que el 10% debe de trabajar en un hospital veterinario o aspirar a trabajar en un hospital veterinario. Y luego se dan cuenta que trabajar en un hospital es un estrés muy grande y a los 2 años abandonan eso y se dedican a otra cosa. Y entonces creo que eso es lo que hace que la gente deje de ejercer lo que en realidad estudia. Oye, ahora una recomendación ya para los veterinarios que ya ejercen, que a lo mejor no la necesitan muchos, pero vamos, uno que otro a lo mejor se podría beneficiar en cuanto a la comunicación con los dueños. Uh -huh. Me parece, digo, no, el caso este de acá de Hermosillo, de la perrita Chanel, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, qué le dijeron entre el dueño y el propietario y los veterinarios encargados, pero parece que no hubo muy buena comunicación previa ni posterior, ¿no? Es decir, Uh -huh. previa de que no le manifestaron probablemente los riesgos que corría, porque al final era una anestesia general, y posterior, parece al menos por lo que dice la víctima, digamos, el dueño, pues que tampoco hubo buen trato. En general, no para este caso, sino en general, ¿qué recomendaciones sobre la comunicación médico o dueño del paciente o dueño o tutor o padre, ¿qué consejos daría sobre comunicación? Mira, yo, por ejemplo, enfocándonos más como al sector de propietarios o dueños de mascotas que en realidad le prestan más atención a sus animalitos, es traten de saber qué es lo que tiene su paciente antes de entrar al quirófano. Por ejemplo, algo que la gente no hace comúnmente es acudir a una revisión o a una consulta preanestésica. Entonces, por ejemplo, nosotros no sabemos si esta pacientita tenía alguna comorbilidad, si tenía un soplo cardíaco, que es algo muy común en la especie, y más en las razas. Todas las razas pequeñas tienden a desarrollar problemas de estenosis traqueal o de colapso traqueal, de problemas de laringe, problemas cardíacos, y tú, por ejemplo, dices, ok, es un pomerania que falleció por causas desconocidas. No sabías si el paciente tenía tos y esa tos era de origen cardiogénico o esa tos era por un colapso traqueal. Entonces, por ejemplo, tú dices, ok, a esa pacientita falleció por X cosa, pero tú no sabes si en realidad tenía una comorbilidad, que eso pues no es culpa del veterinario. Conocer al paciente pues es responsabilidad del propietario, entonces ya también te hace entrar en esa discusión. Creo que lo más importante a mi punto de vista es acudir a una valoración preanestésica. Muchas veces yo en las valoraciones preanestésicas les digo exactamente qué es lo que le voy a hacer a su paciente. A veces en ese momento les pido la autorización para rasurarlo, porque imagínate que vamos a operar un pacientito que le vamos a hacer un bloqueo ecoguiado en la espalda y la cirugía es en el abdomen. Entonces, ¿cómo le digo al dueño que a pesar de que le rasuramos el abdomen y la cirugía fue en el abdomen, el bloqueo lo hicimos en la espalda y entonces tiene también rasurado? Entonces, desde ese momento en la consulta, le digo, oye, lo voy a rasurar, le vamos a hacer este bloqueo para que no tenga dolor, se vaya más rápido a casa, tengamos una mejor recuperación, pero desde ese momento en la consulta, tú ya sabes absolutamente qué le van a hacer a tu paciente. Entonces, creo que esa es la mejor inversión que uno puede hacer, más que buscar algún punto en particular. Creo que todo el público que a lo mejor nos esté viendo, que quiere operar o realizarle un procedimiento a su mascota, la mejor inversión que pueden hacer es en hacer una consulta preanestésica y saber en qué condición está su paciente antes de recibir anestesia. Oye, excelente. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tuviste un día pesado, varias cirugías y aún así, pues, tomas el tiempo. Tienes una página en Instagram muy interesante. Subes fotos, subes contenido, estás dando pláticas a otros veterinarios, estás muy activo. Yo creo que te podemos seguir, la verdad que muy, muy interesante. Y aparte, pues, de repente nos puedes ubicar, si no estamos en Guadalajara, pero de repente sí nos puedes guiar a ciertos hospitales, ¿no? También de las diferentes ciudades. Pues bueno, ¿algún mensaje que gustes compartir? Pues mira, yo creo que en general me gustaría que la gente que nos esté escuchando deje de satanizar muchas veces lo que el veterinario hace. Créanme que este es un mensaje que últimamente todos los veterinarios hemos compartido. Nadie se levanta queriéndole arruinar la vida a un paciente ni a una familia. Créanme que todos los veterinarios sabemos que los pacientes que atendemos tienen una familia que los quiere y que en realidad la mayoría haría todo por ellos. Entonces,
creo que lo mejor que se puede hacer es hacer medicina preventiva, así como en humanos también es una recomendación muy grande. Creo que en veterinaria el hecho de tener miedo a someter a un procedimiento anestésico a los pacientes va muy encaminado a lo que antes escuchábamos, que es totalmente mentira. Actualmente, el hecho de que haya más veterinarios preparados o que se enfoquen a hacer cierta especialidad, que ya puede ser ortopedia, neurología, oftalmología, dermatología, va a hacer que la sobrevida de nuestros pacientes sea mucho más larga y que eso también, por ejemplo, a nosotros como anestesiólogos nos demanda pues prepararnos más y poder anestesiar los pacientitos de 16, 17, 18 años que hace un par de años no se anestesiaban o que el veterinario normalmente decía no se puede anestesiar porque ya está viejito. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es hacer medicina preventiva, conocer a sus pacientes y en realidad acudir a hospitales que ustedes sepan que ya tienen hasta cierto punto un renombre. Si tienen su hospital o su clínica de confianza, ahí quédense, pero si en algún momento necesitan un servicio especializado, creo que siempre es bueno tener ubicado un lugar al cual correr, como lo haríamos igual en medicina humana. Ay, excelente, excelente. Y sí, yo también comprendo como empezamos, creo que esta plática, ¿no? Que parece que algunos se llevaron al extremo de cerrar la clínica o clausurar esta veterinaria cuando pasan cosas más graves, a veces en escuelas, en hospitales de humanos y no les hacen nada. Eh, pero bueno, también nos sirve a todos, ¿no? Yo creo que todos los veterinarios también están aprendiendo, perdón, están aprendiendo y nos hace mejorar. O sea, al final, yo como Sí, médico también me siento presionado, tengo que estar actualizado, tengo que invertir en mi equipo, tengo que invertir en mi preparación y el trato personal, está la comunicación, que también siempre podemos mejorarlo, ¿no? fíjate que tú tocas un tema muy importante. Así como tú dices que los veterinarios estamos aprendiendo, muchas veces desde que egresa el veterinario se la pasa estudiando y preparándose, al igual que pasa en medicina humana cuando son residentes R1, R2, R3, y que poco a poco van atendiendo más casos y más situaciones en el entorno de la vida real sin asesoramiento. Entonces, creo que es algo que a mí siempre me ha quedado muy en claro y que siempre me gusta transmitir este mensaje. La medicina no es una ciencia exacta, por lo tanto siempre puede haber equivocaciones o variaciones que muchas veces pueden llevarnos a un problema que se puede resolver más adelante o hasta el grado en el que vamos a perder la vida de algún paciente. Entonces, creo que es simplemente tener un poquito de coherencia con las cosas que juzgamos y que en realidad pues tratemos de hacer lo mejor por los pacientes, así como nosotros exigimos como propietarios, también preguntarnos nosotros mismos si estamos de acuerdo en invertir en nuestros pacientes, porque ojo, no es gastar, estamos haciendo una inversión en la salud de los pacientes. Entonces, si yo quiero exigir un servicio de calidad, pues obviamente yo sé que me van a cobrar más caro que lo que me cobrarían en una clínica que a lo mejor no tiene un servicio de especialidad. Entonces, creo que simplemente es generar ese criterio entre si yo exijo algo, pues obviamente yo sé que me va a costar un poquito más. Muy bien. Pues muchas gracias. Otra vez, médico veterinario Edgardo Hernández y máster en anestesiología. Te vamos a seguir. Yo ya soy fan de la anestesia veterinaria también. Hasta me dan ganas de usurpar funciones algún día, pero no sé que es un delito, no haría. Pero luego, si me invitas, si ando por Guadalajara, sí me gustaría Es, observar es cómo que es de lo esas es. preguntas que todo el mundo hace, ¿no? A mí me preguntan, oye, ¿tú anestesiarías a un humano? Y yo digo, no. Y luego es igual, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes anestesiarían un caballo? Y la respuesta es no. Entonces creo que, como todo, ¿no? Zapatero a sus zapatos y es un gusto porque yo siempre le he dicho, mucho de lo que nosotros hacemos en veterinaria es traspolado de lo que ustedes hacen y de lo que ustedes se aprenden en medicina humana. Entonces creo que son simplemente dos ramas que convergen en el mismo punto y que de ahí tanto ustedes pueden aprender de lo que nosotros hacemos, que por ejemplo muchos de los bloqueos locorregionales, mucho de la investigación que se hace para desarrollar técnicas en humana, primero pasan por un animal. Entonces, creo que son totalmente cosas que están separadas porque somos especies diferentes, pero llevan al mismo lugar. Sí, me encantó tu reflexión. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por estar conectados y vamos a dejar guardado este video y para que lo puedan compartir. ¿Vale? Seguro. Muchas gracias, Doc. Buenas Hasta noches. luego.